Buenos días, mis amados hermanos, que el Señor les bendiga. Yo quiero invitarle a que vayamos a la palabra de Dios en Salmos 116 del 1 al 5. Y dice la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amo a Jehová, pues ha oído mi voz y mis súplicas, porque ha inclinado a mí su oído, por tanto, le invocaré en todos mis días. Me rodearon ligaduras de muerte, me encontraron las angustias del Seol, angustia y dolor había yo hallado. Entonces invoqué el nombre de Jehová diciendo: Oh Jehová, libra ahora mi alma, clemente es Jehová y justo. Sí, misericordioso es nuestro Dios. Amén. Sí, creo en Él, porque Él me da vida eterna. Porque Jehová es mi pastor y nada me faltará. Yao. No lo esperábamos, llegó y no lo vimos. Ya estaba propagado cuando cuenta nos dimos. Terminamos encerrados, no porque lo decidimos. En prisión domiciliaria por un crimen que no cometimos. Casualidad, ansiedad se opera en una esfera donde la espera desespera. Desconectados adentro, conectados hacia afuera, desperdiciando un tiempo que jamás se recupera. A una casa llena que se siente vacía, cada cual extrañando su mundo y lo que hacía. Para las redes otra fotografía, con la sonrisa de la hipocresía. ¿Por qué no nos detenemos? Nos evaluamos y vemos quiénes somos. Cuando no hacemos lo que hacemos, al amor, a la comprensión, no les confinemos. No dejemos perder lo más hermoso que tenemos. Nuestra vulnerabilidad es obvia, la preocupación mundial es obvia. Nuestra necesidad y dependencia de Dios es mucho más obvia. Por eso elevo mi oración con una petición muy obvia: que las familias no vivan de claustrofobia y que la iglesia no caiga en agorafobia. Y yao, distanciamiento social o experimento social, voluntariamente o a nivel de ley marcial, fase final o fase inicial, más sin lugar a dudas es un tiempo crucial. No será igual, algo se va a desestabilizar y no será en vínculo familiar la base principal que debemos conciliar, la esperanza que este mundo vuelva a socializar. Muchos anhelando que esto ya se acabe, otros anhelando que esto se extienda. El que tenga oídos para oír que oiga, el que tenga entendimiento para entender que entienda. Si Dios es con nosotros, contra nosotros quién. Si Dios es nuestro amparo, contra nosotros quién. Si Dios es nuestro guía, contra nosotros quién. Everything will be alright, todo va a estar bien. Nuestra vulnerabilidad es obvia, la preocupación mundial es obvia. Nuestra necesidad y dependencia de Dios es mucho más obvia. Por eso elevo mi oración con una petición muy obvia: que las familias no vivan de claustrofobia, ni que la iglesia no caiga en agorafobia. La incredulidad, la impiedad, la iniquidad son los peores virus de esta humanidad. La falsedad por la cual usan máscaras, no las baratas sino las que salen más caras. Las de doble cara, las de doble moral, las que solo dejan ver lo superficial. Las cosas esconden el vacío existencial, por lo cual no podemos ver lo esencial. La sal de la tierra debe manifestarse cuando sí, cuando no le permitan congregarse. Es desde casa comienza el ejemplo que nos vamos a predicar fuera del templo. Renovemos nuestro entendimiento y seamos una fuente para esta tierra sedienta. Que el que no te pueda ver te escuche, que el que no te pueda abrazar te sienta. Nuestra vulnerabilidad es obvia, la preocupación mundial es obvia. Nuestra necesidad y dependencia de Dios es mucho más obvia. Por eso elevo mi oración con una petición muy obvia: que las familias no vivan de claustrofobia y que la iglesia no caiga en agorafobia. En esta tierra hay hombres que juegan a ser dioses, pero tenemos nuestra confianza en un Dios que se hizo hombre. En este mundo tendremos aflicciones, mas descansamos en Él, porque Él venció al mundo.
Hola hermanos, les invito a que repitamos la declaración de fe. Mi Biblia es la palabra de Dios, revela a Jesucristo mi Salvador, quien nació, murió y resucitó para salvarme del pecado y condenación. Me enseña de la fe, santidad y amor para predicar su gracia y perdón desde mi familia y congregación hacia la nación y toda la creación. El pueblo de Dios dice: vivo por la fe ante el trono de la gracia divina. Dios les bendiga. Un hermoso privilegio estar una vez más con ustedes, mis queridos hermanos, amigos, consiervos en el Señor, y poder abrir la palabra del Señor para estar con ustedes hoy día domingo, un día especial, un día en el que podemos decir: Dios está con nosotros. A pesar de los problemas, conflictos, las vicisitudes que enfrentamos cotidianamente, podemos decir que Dios nos ha guardado, que Dios nos ha cuidado, que Él ha protegido nuestras vidas, y por ello estamos acá. Hemos estado tratando un ciclo que tiene que ver con vivir por fe ante el trono de la gracia divina, y hemos tratado diversos tópicos referentes a ese tema. Hoy particularmente queremos vivir por la fe ante el trono de la gracia divina porque el Señor es eterno, por la eternidad de nuestro Señor. Nuestro Señor y Salvador Jesucristo, nuestro Dios y Rey, es eterno, y por eso debemos nosotros vivir por fe ante el trono de la gracia divina. Para poder comprender esta temática, quiero que ustedes me acompañen al libro de Hebreos, capítulo 1, primer capítulo del libro de Hebreos, el versículo 8. Así que, si usted ya se ha acercado a la palabra del Señor, Hebreos 1:8, este comienza diciendo: mas del Hijo dice, tu trono, oh Dios, por el siglo de los siglos. Centro de equidad es el centro de tu reino. Noten ustedes un versículo que nos acerca a esa tremenda realidad de nuestro Dios, de nuestro Señor, de nuestro Salvador. ¿Cuál es la eternidad? ¿Cuál es la eternidad que ahí se manifiesta? Noten ustedes, primero dice tu trono, es decir, es rey, reina. ¿Qué forma más sencilla de reconocer su reinado? Tu trono, es decir, el rey. Luego dice, oh Dios, es divino. ¡Qué maravilloso! Es un rey divino. El escritor sagrado no anda por las ramas, no anda buscando explicar mucho, entra directamente. Tú eres rey y eres Dios, refiriéndose al Hijo, refiriéndose al Salvador del mundo. Tú eres rey y eres Dios. Pero luego viene y dice, por el siglo del siglo, es decir, eternidad. En esas tres frases hemos encontrado ya tres elementos de esa eternidad divina, de la eternidad del Hijo, referente del cual se está hablando. Un reinado, y todos sabemos que Jesucristo vino a tomar el reinado de David su padre. Cuando es anunciado por el profeta Isaías, se dice respecto de Jesucristo que su nombre será admirable, consejero, Padre eterno, Dios fuerte, príncipe de paz. También está hablando de que será un rey. En Isaías 49, cuando Jacobo bendice a sus descendientes, bendiciendo a sus descendientes, él dice que de Judá no será quitado el cetro, sino hasta que venga a Shiloh. Y el término Shiloh ahí en Isaías digo yo, en Génesis, es a quien pertenece el trono. Y a quien pertenece el trono es a Jesucristo, el Rey, el Dios eterno.
Así que tenemos elementos nosotros muy sustanciales, muy buenos, muy maravillosos para poder estar concentrados ante el trono de la gracia divina por la eternidad de Jesucristo. Pero también añade ahí otro elemento, dice: cetro de equidad es el cetro de tu reino. Recordemos, los reyes tenían un cetro. Y cuando alguien irrumpía sin permiso ante el trono de la gracia, estos extendían ese cetro, o báculo se le llama también. Y eso implicaba darle posibilidad de vida, darle capacidad a la persona de exponer el caso que traía. Así que lo hacían los reyes, pero muchas veces los reyes eran déspotas, eran enojones, eran bravos, molestos, tenían un ensimismamiento tremendo y entonces no extendían el báculo y aquella persona debía de morir por causar la irrupción de la sala del trono sin haber sido anunciado, sin pedir permiso para estar a la presencia del rey. Y entonces aquí lo que está diciendo es que ese cetro es justo, es recto, es de justicia. No va el Señor por enojo, por bravura, simplemente eliminar a la persona, sino siempre su cetro es justo, es de equidad, tiene razón. Así que vemos en este primer versículo 4 elementos básicos de esa eternidad: un reinado, divinidad, eternidad y justicia. 4 elementos maravillosos de por qué nosotros podemos asistir ante el trono de la gracia con confianza, con certeza, porque encontraremos en él todos los elementos necesarios para encontrar el oportuno socorro. Muchas personas acuden ante diferentes lugares, acuden ante diferentes personalidades, personajes, y también ante diferentes ídolos, a presentar su causa, a traer su dolor, su aflicción. Algunos llevan presentes. Recuerdo que cuando joven estaba estudiando en la Universidad de San Carlos, cuando un compañero me invitó a su casa. Estando en su hogar, yo aprecié muchos cuadritos pequeños que tenían resaltamiento de algunas cosas. Me llamó la atención y le pregunté a mi compañero, ¿y esto qué son? Él me dijo: esas son votos que las personas hacen. ¿Y votos de qué?, le pregunté yo. Cuando ellos van a algún lugar religioso donde hay un ídolo, donde hay un representante de Dios, se acercan y hacen estos cuadritos como votos para poner en la mente que esté presente delante de aquel personaje, de aquel ídolo al que lo llevan, y se recuerde la necesidad que ellos traen. Por eso pude apreciar después ya que habían solicitudes de salud, solicitudes de empleo y algunas otras cosas. Me pareció a mí muy, muy interesante. Y ellos lo tenían ahí porque ellos toda su casa la tenían como envuelta en reliquias, en cosas importantes del pasado, en hallazgos arqueológicos, en mascaroncitos, y entre ellos esos llamados votos. Usted no necesita hacer un voto. Yo no necesito hacer un voto, un cuadrito para llevarlo y ponerlo en ningún templo, como a veces suele suceder. Contribuimos al templo y queremos que en una placa diga que yo contribuí. O contribuimos a una asociación y queremos que se ponga nuestro nombre para que sepan que yo contribuí. Hace un poco de tiempo alguna institución comercial en Guatemala andaba buscando patrocinadores para levantar uno de sus edificios de ayuda social, y la oferta era: denos tantos miles de dólares y entonces nosotros pondremos su nombre en una placa. Y las personas acuden a eso, y es magnífico cuando podemos ayudar, pero está malo simplemente querer dejar perpetuamente nuestro nombre ahí, cuando realmente todo lo que nosotros hacemos en fe para el Señor debe ser para Él la gloria y la honra. Pero lo que estoy tratando de decirles
es que nosotros tenemos elementos suficientes para acudir ante el trono de la gracia con confianza, con certeza, sin hacer votos, sin estar buscando nosotros elementos para que las personas recuerden y para que Dios tenga en memoria. No vamos a traer una flor al altar para que Dios recuerde mi petición, o le voy a mandar un manojo de flores, o voy a mandar una ofrenda porque tengo necesidad, sino que puedo llegar, puedo acercarme confiadamente del trono de la gracia por esa eternidad de nuestro Señor Jesucristo. Y allí encontraré al Rey, que es Dios, que es eterno y que es justo. ¿Por qué no lo prueba? ¿Por qué no lo prueba? ¿Por qué no se acerca a ese trono de la gracia divina con confianza, con certeza, y obtendrá el oportuno socorro en el momento adecuado? Este es el primer elemento que nos presenta el escritor sagrado acá. El segundo elemento nos lo presenta en el versículo 9. Dice: has amado la justicia y aborrecido la maldad, por lo cual te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría más que a tus compañeros. Qué maravilloso este apartado. El segundo elemento del por qué nosotros debemos acercarnos ante el trono de la gracia divina por la eternidad de nuestro Señor Jesucristo es que Él es el ungido de Dios, el elegido de Dios, el señalado por Dios para que nosotros podamos acceder ante el trono de la gracia por medio de Él. Y entonces comienza, dice allí, ese maravilloso Señor, ese maravilloso sumo sacerdote del cual ya hemos hablado en alguna oportunidad. Dice: has amado la justicia y aborrecido la maldad. A mí me fascina eso, porque ninguno puede traer la causa ante Dios pensando hacer mal, porque Él aborrece la maldad. Ni ninguno puede traer ante un ídolo simplemente cosas buenas, porque muchas veces son malas. Me recuerdo cuando joven escuché una conversación entre dos mujeres que decían: ay, doña fulanita, vamos, allá en la esquinita está el medium y él mire todo lo que le pidamos. Usted puede pedir cosas malas, pero es mejor pedir cosas buenas, así que vayamos con él. Es decir, que una misma persona podía hacer bien como podía hacer mal. Y la palabra del Señor dice que de una fuente no pueden salir dos tipos de agua: o es dulce o es amarga. Un árbol no puede dar dos tipos de fruto: o es bueno o es malo. Así que todo ese tipo de consultas, todo ese tipo de situaciones son negativas. De suyo son perversas, pero cuando nosotros llegamos ante el Señor, ninguno podrá exponer una situación perversa, ni pecaminosa, ni mala, porque el Señor es amante de la justicia, de lo recto, de la rectitud, y aborrecedor de todo lo perverso, de todo lo malo. Así que cuando nosotros nos acercamos confiadamente ante el trono de la gracia divina, lo que buscamos es hacer lo bueno y que el Señor derrame su justicia en derredor de nosotros. Hay muchas personas que a veces no les gusta cuando yo los confronto y les digo: ok, ¿por qué no quedamos convictos delante de Dios en esta situación? Si yo he obrado mal, Dios me va a castigar, pero si yo he obrado bien, Dios me va a exaltar. Pero si usted ha obrado mal, Dios lo va a castigar a usted, y si usted ha obrado bien, pues por supuesto que Dios lo va a exaltar. Y a las personas no les gusta, porque lo que a veces queremos evitar es ser totalmente transparentes y honestos en lo que nosotros decimos, hacemos, hablamos, lo que nosotros normalmente estamos buscando. Es importante que entendamos que ante el trono de la gracia divina se viene a buscar justicia, rectitud, a buscar su misericordia y no a buscar lo malo de los demás. Hay cantidades de cristianos que a veces traen: Señor, ya no soporto a fulano, haz algo con él, castígalo, llévatelo. Y es imprudente, no es correcto. Dios es justo. Hay muchas personas que se han ganado de muchos enemigos, aún de enemigos creyentes,
Y Dios los tiene allí. ¿Por qué? Porque los está reservando para el día del juicio, porque los está reservando para el día en el cual Él derrame el castigo necesario. Por eso es que Él dijo, mía es la venganza, yo daré el pago. No te cargues trayendo ante el trono de la gracia divina situaciones de mal, de perversión o situaciones de maldad. Trae lo justo, lo recto, porque Dios es recto. Ante el trono de su gracia encontramos lo recto. Entonces, has amado, refiriéndose al Hijo, has amado la justicia, aborrecido la maldad, y dice, por lo cual te ungió Dios, el Dios tuyo. El ungido, el Mesías, el Cristos. Y es que ambos términos, tanto Mesías como Cristos, es exactamente el término ungido. Cuando se habla del ungido, es el elegido de parte de Dios para realizar, para hacer, para obrar, en nuestro caso la salvación, la redención de nuestras almas, para ejercer el gobierno en el caso del pueblo de Israel y también de nosotros, por supuesto, ya. Él es el ungido, el que ha sido seleccionado por Dios. Es el único que podía llenar el requisito, porque digno es el Cordero que inmolado fue. Digno de toda gloria, alabanza y fe. Él es digno. El ungido de Dios. Cuando nosotros nos acercamos ante el trono de la gracia, encontraremos al escogido de Dios. Hay miles de ídolos, hay miles de dioses entre comillas, pero hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Cuando en Tesalonicenses el apóstol está escribiéndole, les dice en el capítulo 1, verso 9, porque ellos cuentan de ustedes la forma en que os convertisteis de los ídolos en plural, al Dios verdadero en singular. Hay multitud de ídolos, millares de ídolos. La gente se hace ídolos diariamente. Hay personas que labran, que son labradores y ha hecho alguna figura de labrada en madera, en algún metal, y la ponen ahí como su Dios. Ellos saben que la hicieron, ellos saben que sus manos son los artífices de ese ídolo, y ellos la adoran. Tu Dios no es un ídolo. Mi Dios no es un ídolo. Jesucristo no es un ídolo. Jesucristo es el que eligió Dios para salvación. Y por eso acá es importante este señalamiento cuando nos acercamos ante el trono de la gracia, cuando nosotros venimos a exponer delante de Dios nuestra carga. No la traemos ante cualquiera de esos ídolos, ante cualquiera de esos dioses hechos de mano de hombre, artificio de mano humana, de voluntad humana, sino venimos ante el Dios verdadero, al invisible pero real. Jesucristo es el señalado del Padre. Muchos han tratado de poner intermediarios entre Jesucristo y el Padre. Se señala que Jesucristo llega al Padre, pero las personas vienen a intermediar entre nosotros y Jesucristo. Una falsedad tremenda. No hay intermediario para Jesucristo, porque Él dice, vengan a mí, todos los que están cargados, cansados, y yo les haré descansar. Él dice, venid a mí, acérquense a mí, y yo me voy a acercar a ustedes. No existe en la Biblia que pueda existir un intermediario entre Jesucristo y nosotros. Hay un intermediario entre Dios y nosotros, que es Cristo. Él es el señalado, Él es el escogido. No debes buscar, no puedes buscar a otro intermediario, porque hay uno solo, repito, hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. Jesús es el señalado. No hay más. No puedes estar buscando otro. Hay un Dios y un solo
mediador. Un solo Dios y un solo mediador. Es el ungido. Y entonces dice, por lo cual te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría más que a todos tus compañeros. Es decir, más que cualquiera de los que le podían rodear, de los que estaban cercanos a él. Él fue ungido con mayor calidad, con mayor categoría. El ungimiento de él era superior. Sus compañeros en ese momento, ninguno percibió la gracia, la bendición que Jesucristo recibió. Aún Juan, el hombre que fue enviado para abrir brecha, para abrir camino y anunciar que se acercaba el reino de los cielos, cuando lo ve en el otro lado del Jordán, dicen sus discípulos, del cual diste testimonio estando del otro lado del Jordán, Juan dijo, he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. No lo dijo respecto de algún apóstol, ni de algún rey, no lo dijo de la madre de Jesucristo, no lo dijo de ninguno de sus hermanos, ni siquiera de los hermanos en la fe. Lo dijo respecto al Cristo. ¿Por qué testificó Juan de él? Porque dice que cuando él lo bautiza, los cielos se abren y en forma corpórea de paloma desciende el Espíritu Santo sobre él y hay una voz que dice, este es, óigalo bien, este es mi Hijo amado en quien mi alma se complace. No hay otro señalado, perdónenme. Sé que hay muchas personas que tratan de buscar alguna persona, algún mediador para llegar a Dios, pero el único es Jesucristo. Y no hay desde Génesis 1 hasta Apocalipsis 22, 21, no hay otro nombre dado a los hombres en quien podamos ser salvos. Y entonces llegamos a nuestro tercer elemento. El primero, estoy señalando la eternidad de Jesucristo. Por eso debemos llegar ante el trono de la gracia divina. Pero también estoy hablando de que Él es el señalado, Él es el ungido de Dios. Ahora quiero discurrir de los versos 10 en adelante. Quiero trabajar el hecho mismo que Jesucristo es superior a todo lo existente. Debemos llegar ante el trono de la gracia divina porque Él tiene eternidad, porque Él es el señalado de parte de Dios, pero también porque es superior a todo lo existente. Veamos el versículo 10. Y tú, oh Señor, en el principio fundaste la tierra, y los cielos son obra de tus manos. Vean, habla del aspecto creador. En el principio fundaste la tierra y los cielos son obra de tus manos. Cuando leemos a Juan, el evangelista, en su presentación del evangelio, en sus primeros versículos dijo, y el verbo era Dios y el verbo era para con Dios. Dijo, en el principio era el verbo y el verbo era Dios y el verbo era para con Dios. Y señala, y todas las cosas fueron creadas por Él. Un aspecto creador, magnífico de nuestro Señor es eso. Debemos nosotros reconocer que es superior a todo. Él hizo la tierra, creó todo lo que hay, los ejércitos de los cielos, las estrellas, las constelaciones, los soles, que son las estrellas. Todo lo hizo Él. Creó la tierra, le dio forma, le dio orden, la llenó con toda la creación de seres vivientes e incluso puso allí al hombre. Él es superior a todo lo creado. Imagínate si es superior a la tierra, al universo mismo. ¿Cómo no va a ser superior a cualquier ídolo que una persona realice? ¿Cómo no va a ser superior a cualquier ídolo que tú imagines o que quieras buscar en él, en las personas, en ese ídolo? La salvación no sirve porque Cristo es superior. Todo lo creado es Él. Pero sigue diciendo, ellos perecerán, mas tú permaneces. Y todos ellos envejecerán como una vestidura. Fantástico.
Él es superior y permanecerá en tanto los ídolos pasan de moda, en tanto los ídolos dejan de ser. Él permanecerá. Y el verso 12 dice: y como un vestido los envolverás y serán mudados, pero tú eres el mismo y tus años no acabarán. ¡Wow! Todo va a pasar. El cielo y la tierra pasará, mas la bendita palabra del Señor no pasará. El cielo y la tierra permanecerán siempre ante Dios hasta que Él lo desee, y serán destruidos, nos enseña Apocalipsis, y formará Dios un nuevo cielo y una nueva tierra, porque los cielos y la tierra antigua pasaron, porque el Señor tiene que destruirlos por causa de la relación con el pecado. Pero vendrá cielo nuevo, tierra nueva, y Cristo permanecerá para siempre. No se va a terminar con toda la creación que está fallida, con toda la creación que ha pecado, sino que estará para siempre con aquellos que ha llamado, que ha escogido. Tremendo Dios. ¿Por qué debemos acercarnos pues al trono de la gracia divina? Porque Jesucristo es eterno, porque es el señalado por Dios y porque es superior a todo lo creado. Yo te invito, en el amor de Cristo Jesús, que lo busques, que si tu corazón lo siente, te entregues a Él y cambies hacia la salvación y hacia la vida. Te invito, en el amor de Jesús, que medites en ello. Te voy a invitar en el nombre de Jesús que inclines tu rostro. Inclínalo y ora conmigo. Y quiero hacer esta oración. Si tú sientes hacerlo, es un buen momento de hacerlo. Oremos. Padre que estás en los cielos, gracias por tu amor y por tu misericordia, por haber enviado a Jesucristo a morir por mis pecados. Yo reconozco que Él es Dios. Reconozco que es Rey, que es eterno y que es justo. Abro mi vida para Él. No iré más tras ídolos, sino buscaré siempre tu salvación en Jesús, mi único mediador entre ti, oh Dios, y yo. Y ayúdame a caminar como es digno de tu nombre. Padre, en el nombre de Jesús, yo bendigo a toda nuestra audiencia. Que verdaderamente caminemos ante el trono de la gracia divina, acercándonos confiadamente, porque Jesucristo, tu Hijo, es eterno, porque es el señalado por ti, porque trasciende a todo lo creado. Y ayúdanos a ser creyentes, que no doblemos nuestra rodilla ante ningún otro objeto, ni a ninguna ideología, sino siempre delante de ti. Gracias por cuidar de nosotros, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, espero en el amor de Cristo Jesús que Dios les haya hablado, que haya hablado a su corazón, y si aún habían resabios de algún tipo de idolatría ahí, sea echado fuera y nos concentremos en Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Recuerden que nosotros estamos acá cada vez que lo hacemos con el propósito de traer un mensaje del Señor, un mensaje que edifica, un mensaje que trasciende, pero que también nos exhorta para que meditemos y cambiemos nuestra vida. Ha sido un hermoso privilegio estar con ustedes. La paz del Señor sea sobre cada una de sus vidas, que el rostro del Señor ilumine sobre ustedes. Dios les bendiga, Dios les guarde. Hasta la próxima.